El lujo no solo se muestra, se oculta. Cada vez que rozas la fría superficie de una copa de cristal, tu cerebro silencia una herida que ni sabías que tenías. ¿Alguna vez has sentido que el precio de un objeto es la única razón por la que el dolor desaparece? Esa duda es el punto de partida de una verdad que la mayoría prefiere no ver. Soy tu guía en los laberintos de la mente humana, y hoy desentrañaremos el vínculo sutil entre el lujo y la anestesia emocional. Desde los escritos de Maquiavelo, que describía la ostentación como una herramienta de poder, hasta la serenidad de los estoicos, que abogaban por la indiferencia al placer, la relación entre lo que deseamos y lo que sentimos ha sido objeto de reflexión durante siglos. Al final de este viaje descubrirás 3 mecanismos neuropsicológicos que el lujo emplea para silenciar tu sufrimiento, y la paradoja que te hará cuestionar si realmente estás mejor. Basándonos en esto, adentrémonos en la primera pieza del rompecabezas. Primero definamos operativamente el lujo. No se trata solo de objetos brillantes, sino de experiencias, marcas y símbolos que atraviesan la vida cotidiana como señales de estatus. Según la teoría del consumo conspicuo de Veblen, el lujo funciona como una señal social que comunica poder y pertenencia. Esa señal, sin embargo, lleva consigo una carga emocional. Al poseer lo que pocos pueden, el individuo reduce la presión de la validación externa y con ello disminuye el estrés social que lo acecha. Piensa en los fastuosos banquetes de la corte de Luis XIV, donde la abundancia servía como distracción real, una forma de envolver la tensión política en una capa de placer sensorial. El lujo, en ese sentido, actúa como un velo de seda que cubre la cicatriz del conflicto interno, permitiendo que la mente se libere momentáneamente de la incomodidad. Sin embargo, la verdadera magia ocurre en la arquitectura cerebral que se activa al adquirir lo que deseamos. Los circuitos de recompensa encabezados por la dopamina, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal se iluminan con cada compra. Ese pico de dopamina del lujo compite directamente con la señal de dolor crónico que emana del sistema límbico. Conceptos como la anexia, el hedonismo regulador y la desensibilización afectiva describen cómo el placer momentáneo atenúa la percepción del sufrimiento. Un estudio de Harvard de 2022 demostró que la compra impulsiva reduce la actividad de la amígdala durante 30 minutos, como si una anestesia local se aplicara a la zona dolorosa del cerebro, sin que el paciente sienta la aguja. Esta interacción neuroquímica abre la puerta a una segunda dimensión del lujo, su papel como anestesia social. El lujo, entonces, no solo calma al individuo, sino que también modula la dinámica colectiva. A lo largo de la historia, las élites han utilizado el esplendor para crear una burbuja de indiferencia que se extiende a sus seguidores. En la Francia del siglo XVII, los salones de la aristocracia servían de refugio donde la gente noble podía olvidar las penurias del pueblo, mientras la opulencia reforzaba la jerarquía. En la actualidad, los eventos de moda de Milán o las exclusivas membresías de clubes privados cumplen la misma función. Un espectáculo que desvía la atención del descontento social y permite que la tensión se disuelva en una corriente de admiración. Esta anestesia social, aunque eficaz, genera una paradoja latente. Mientras más intenso es el lujo, mayor es la dependencia emocional que se crea, y más profunda la sensación de vacío cuando la experiencia se agota. Ahora bien, ¿qué implica todo esto para tu vida cotidiana? Cada vez que eliges una marca premium en lugar de una alternativa más modesta, no solo estás pagando por la calidad del material, sino también por una dosis de alivio psicológico. Ese alivio, sin embargo, es temporal y está ligado a la expectativa de que el próximo objeto de deseo mantendrá el equilibrio emocional. Cuando la expectativa se desvanece, el cerebro busca nuevamente la compensación, creando un ciclo de consumo que puede convertirse en una forma de adicción emocional. Es aquí donde la reflexión se vuelve imperativa. Reconocer que el lujo es una herramienta de anestesia nos permite discernir si estamos usando esa herramienta para sanar o para evadir. Si esto te está abriendo los ojos, ya sabes qué hacer. Suscríbete y activa la campana para seguir profundizando en estos misterios de la mente. Pero antes de cerrar, quiero que pienses en tu propia relación con lo exclusivo. ¿Qué piensas tú? Déjame tu opinión en los comentarios, de verdad quiero conocer tu perspectiva. Al comprender cómo el lujo apaga el dolor sin que lo notes, tendrás la oportunidad de tomar las riendas de tu propio bienestar, sin depender de la brillantez de la superficie para sentirte completo. Y ahora, al trazarnos la ruta de regreso,
Es fundamental descomponer el proceso en 3 etapas que la mente recorre cada vez que se entrega a ese destello de lujo que, como una llama, promete disipar la niebla del malestar. La primera fase es la anticipación, esa chispa eléctrica que surge al imaginar el tacto del terciopelo o el brillo del cristal bajo la luz. En ese momento, el cerebro enciende una corriente de dopamina que, aunque breve, genera una sensación de seguridad que simula una curación temporal. La segunda fase es la incorporación, cuando el objeto llega a tus manos y el sistema límbico registra una recompensa concreta. El cuerpo libera endorfinas que actúan como una pequeña dosis de analgésico natural, reduciendo la percepción del dolor emocional que habías intentado ocultar. La tercera y más sutil fase es la consolidación de la identidad, donde el lujo se integra al relato que te cuentas a ti mismo. Soy alguien que merece lo mejor, que pertenece a un círculo de excelencia. Esa narrativa refuerza la autoestima, pero al mismo tiempo crea una dependencia invisible, porque la autoestima se vuelve dependiente de la posesión de símbolos externos. Este ciclo, aunque aparentemente benigno, lleva consigo una sombra que muchos ignoran: la pérdida paulatina de la resiliencia interna. Cuando la fuente de consuelo se externaliza, el músculo interior que nos permite afrontar la adversidad sin apoyarnos en objetos se debilita. Es como si, al confiar en un bastón de oro para caminar, el propio pie dejara de entrenarse y, con el tiempo, la capacidad de mantenerse firme sin apoyo se erosionara. Por eso, el lujo, bajo la apariencia de alivio, puede convertirse en una forma de anestesia crónica que enmascara el dolor, pero no lo elimina, simplemente lo reubica bajo capas de brillo. Para romper este patrón, el primer paso es la toma de conciencia. Observa con detenimiento cuál es la emoción que intentas silenciar cuando sientes la urgencia de adquirir algo que supera tus posibilidades habituales. Pregúntate: ¿estoy buscando reconocimiento, seguridad o tal vez una forma de escapar de una inseguridad profunda? La respuesta suele estar oculta bajo la capa de la racionalidad, pero al indagar con honestidad, la mente revela la raíz del desencadenante. Un ejercicio práctico consiste en escribir, antes de cualquier compra impulsiva, 3 líneas que describan el estado emocional que sientes en ese instante. Esa hoja de papel se convierte en un espejo que refleja la motivación real y la acción queda desacelerada, permitiendo que la respuesta emocional se disipe antes de que el impulso se materialice. El segundo pilar es la sustitución de la recompensa externa por una interna. La neurociencia nos muestra que el cerebro responde a cualquier estímulo que genere placer, siempre que sea percibido como significativo. Por lo tanto, cultivar hábitos que produzcan dopamina de forma sostenible puede disminuir la necesidad de buscarla en objetos lujosos. La práctica de la meditación, por ejemplo, ha demostrado elevar los niveles de serotonina y reducir la actividad de la amígdala, esa zona que se activa cuando percibimos amenaza o dolor. Del mismo modo, el aprendizaje de una habilidad nueva, como tocar un instrumento o dominar un deporte, genera una liberación gradual de neurotransmisores que refuerzan la autoestima sin depender de la validación externa. Cada pequeño logro actúa como una chispa interna que ilumina la oscuridad del malestar, sustituyendo la llama fugaz del lujo por una luz constante y autosuficiente. El tercer elemento, quizás el más desafiante, es redefinir la relación con el concepto de valor. En la cultura contemporánea, el valor se mide con frecuencia en términos de precio, de marcas, de exclusividad. Sin embargo, la verdadera medida del valor radica en la capacidad de un objeto, experiencia o acción para enriquecer tu vida de manera duradera. Pregúntate: ¿qué legado deja este artículo en mi historia personal? ¿Me aporta conocimientos, recuerdos, conexiones auténticas o simplemente un destello momentáneo? Cuando el criterio de valoración se traslada del brillo externo al impacto interno, el lujo pierde su poder de anestesia y la búsqueda de significado se vuelve más profunda y satisfactoria. En este punto, es útil recordar que la historia está repleta de ejemplos de líderes que comprendieron la trampa del exceso. Maquiavelo, aunque a menudo asociado con la manipulación, advertía que el gobernante que se rodea de lujo sin atender las necesidades del pueblo corre el riesgo de perder el control, porque el esplendor exterior no puede ocultar la erosión de la legitimidad. De manera similar, los estoicos proponían la práctica de la indiferencia frente a los placeres externos, reconociendo que la verdadera libertad reside en la capacidad de no depender de lo que es efímero.
Esa sabiduría milenaria sigue vigente. Al no permitir que el lujo dicte tu estado emocional, recuperas la soberanía sobre tu propio bienestar. Si ahora te sientes inspirado a explorar esta senda, te propongo un pequeño reto. Durante la próxima semana, cada vez que sientas la tentación de comprar algo que consideras un lujo, registra en una hoja de papel la emoción que te impulsa y una alternativa interna que puedas activar en su lugar. Al final de la semana, revisa tus anotaciones y observa cuántas veces lograste sustituir la recompensa externa por una interna. Esa práctica no solo te brinda datos concretos sobre tus patrones, sino que también entrena al cerebro para reconocer y preferir fuentes de placer más sostenibles. Y por supuesto, si este análisis ha resonado en tu interior, no dudes en compartir tus experiencias en los comentarios. ¿Has notado alguna vez cómo un objeto de lujo ha mitigado momentáneamente una angustia profunda? ¿Qué estrategias has empleado para romper ese ciclo? Tu testimonio puede iluminar el camino de otros que, como tú, buscan comprender la sutil danza entre el deseo y el alivio. Al concluir este viaje, recuerda que el lujo, aunque seductor, es un espejo que refleja no solo la capacidad de consumo, sino también la vulnerabilidad que intentamos esconder. Dominar esa reflexión es un acto de valentía que te permite tomar las riendas de tu propio equilibrio emocional, sin depender de la luz cegadora de la superficie. Si deseas seguir profundizando en cómo la mente humana se entrelaza con los patrones culturales y cómo puedes transformar esas dinámicas en herramientas de crecimiento, te invito a seguir acompañándome. Suscríbete, activa la campana y comparte este contenido con quien creas que puede beneficiarse de una mirada más clara sobre el poder oculto del lujo. Gracias por tu atención y hasta la próxima reflexión.